Buenas tardes, Germán. Gracias por venir. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? Hablemos un poco de la pobreza. Este tema que se discutió en los últimos tiempos. ¿Cuál es su visión en Tucumán? Bueno, lo que nosotros hacemos es ayudarle al INDEC a medir la pobreza. En el primer semestre de este año 2022, la pobreza en Tucumán a nivel de personas es 35,1%, o sea, el 35% de los tucumanos es pobre. Esto comparado con igual semestre del año anterior, que era 46,2%, implica una baja de 11 puntos porcentuales. En la indigencia, que forma parte de la pobreza, hemos bajado de 11.6 a 5.8 puntos porcentuales. En cantidad de personas estamos hablando de más o menos unos 99.000 tucumanos menos en la pobreza, 52.000 tucumanos menos en la indigencia. Perdón, ¿qué es ser pobre y qué es ser indigente? Ok. Nosotros estamos en este caso midiendo pobreza monetaria. ¿Qué es pobreza monetaria? Buscamos una variable que es el ingreso, que entendemos es la que te permite acceder a los bienes que te dan una vida más o menos digna, confortable. Entonces, le preguntamos a la gente cuánto ganan, ¿sí? Luego, por otro lado, tenemos la medición de la canasta básica alimentaria, que esto es cuánto cuestan los alimentos que nutrirían bien a un adulto equivalente, que es un varón entre 30 y 45 años de edad. Entonces, por un lado sabemos cuánto ganan los hogares, por otro lado sabemos cuánto cuesta la canasta básica. Comparamos esos dos montos. Si lo que gana está por debajo de la canasta básica alimentaria, es indigente, no le alcanza ni para alimentarse bien. Luego, con la canasta básica alimentaria y un indicador que le llamamos coeficiente de Engel, nosotros inferimos la canasta básica total. Comparamos los ingresos de la familia con la canasta básica total, y si esos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica total, decimos que ese hogar es pobre. Si está por arriba, es no pobre. ¿Cómo se mide esto? Sí. Por ejemplo, la persona, vamos ya más claro, gana 100.000 pesos mensuales. Sí. ¿Para ustedes pobre? Depende cómo se componga el hogar. Nosotros publicamos los datos para dos tipos de hogares, hogar 1, hogar 2. Normalmente los datos que se publican, que están en 105.000 pesos la canasta básica en Tucumán, es un hogar conformado por un jefe de hogar varón de 35 años, una cónyuge mujer de 31 y dos chiquitos, una mujer de 8 años y un varoncito de 6. Para ese hogar, con esos componentes, la canasta básica total es 105.000 pesos. Entonces, si la pregunta es, con 100.000 pesos, ¿ese hogar es pobre o no pobre? Es pobre, porque está por debajo de los 105.000. ¿Sí? Ahora, depende de la composición de cada hogar. Yo tengo 5 hijos, o sea, yo necesito más que 105.000. Claro. La Majo, que es soltera, necesita mucho menos que mi hogar. Entonces, varía de hogar en hogar. Por eso, en la aplicación, en la página web de la Dirección de Estadística, tenemos una aplicación que calcula la canasta básica personalizada para cada hogar. Usted ingresa, la primera pregunta que tiene que responder es cuántas personas componen su hogar, y luego se despliega sexo y edad de cada uno de los componentes y le da el valor de la canasta básica total y la alimentaria. Saúl, yo te voy a hacer una pregunta muy común. ¿Es necesario hoy en día entrar a esta página y verificar todos los gastos? A ver, no entiendo la pregunta. ¿Es necesario entrar y medirse uno mismo, medir la familia para poder llegar a fin de mes? A ver, ahí. A ver, lo que nosotros hacemos es para no incurrir en subjetividad, es decir, con 100.000 pesos, ¿soy pobre o no pobre? Bueno, es que depende de tu hogar. Y 100.000 pesos en tu hogar. Yo no sé si sos pobre o no, porque depende de tu hogar. Por eso es la argucia esta de la calculadora de la canasta básica, porque la pobreza es una cuestión de cada hogar. Claro. De cada hogar. Acá lo que estamos describiendo tiene que ver con una forma de medir la pobreza, ¿no? Que tiene que ver con esto, con los ingresos. Ahora, la realidad es que para analizarla tenemos que entender que la pobreza es un fenómeno multicausal, ¿no? Y que tiene que ver con muchos accesos a servicios, por ejemplo, el educativo, la calidad o las condiciones de vida, la seguridad, la salud, digo, para ampliar un poco el análisis. En Tucumán lo que estamos viendo, como bien describía Raúl, es una situación coyuntural en donde vemos una caída de este indicador que mide la pobreza a través de los ingresos.
Si nosotros miramos la macro, Tucumán no crece sostenidamente hace más de 10 años, tenemos un problema estructural, ¿sí? Y tenemos muchos desafíos para poder eliminar la pobreza. Por supuesto, primero necesitamos voluntad política, ¿no? Y entender que a través de la generación de empleo genuino, que viene a través del sector privado, y de promover el empleo, promover el emprendedurismo y el crecimiento de nuestras empresas, la erradicación de nuevas empresas, digo, a través de ese círculo virtuoso es que lo vamos a lograr. Hoy lo que estamos viendo además, por ejemplo, si analizamos el caso de la tasa de desempleo, es que también ha crecido la informalidad, o sea, qué tipo de empleos y por ende qué tipo de análisis estamos haciendo sobre esta situación, pobreza y empleo, ¿no? Estos son indicadores que podemos mirarlos, analizarlos en paralelo, en conjunto. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo para definir a dónde estamos parados y a dónde queremos ir y qué tipo de políticas públicas necesitamos promover. ¿Para qué? Para que esa disminución de la pobreza vaya acompañado de nuevo de empleo genuino generado por el sector privado, de una baja de la informalidad que caracteriza a Tucumán por encima del NOA y por encima del indicador a nivel país, ¿no? Y cómo generamos además que estas condiciones de nuevo se sostengan en el tiempo y no sean netamente coyunturales. Es decir, salimos de este análisis más pequeño, más minucioso que estaban planteando ustedes para mirarlo de una manera un poquito más integral, ¿no? Se puede medir por diferentes sectores, por ejemplo, qué sé yo, la gente de capital, la gente del interior, ¿cómo? Sí, se puede hacer hoy por hoy, podemos hacer un análisis geográfico, que sería por municipios, y por dimensiones, como es el que plantea Majo. O sea, podemos ver, la pobreza se puede medir por necesidades básicas insatisfechas. A partir de los años 60 del siglo XX empezaron las mediciones de necesidades básicas insatisfechas. Pobreza monetaria a partir de los años 80 del siglo XX. Y ya hacia finales del siglo XX, principios del XXI, se empezó a hablar de lo que señala María José, la pobreza multidimensional. La pobreza tiene múltiples dimensiones, no solo una, no solo los ingresos, no solo las 5 necesidades básicas que se miden en algunas ocasiones. Entonces se puede hacer un análisis multidimensional de la pobreza y geográfico por cada uno de los municipios. La idea, yo lo que hago es medir, yo no diseño políticas públicas, entonces lo que hago es proveerles para los analistas y tomadores de decisión, ponerles la información. Si necesitan pobreza monetaria, tienen información de pobreza monetaria. Si necesitan para pobreza multidimensional, van a tener información para pobreza multidimensional. Y con respecto a la informalidad, como señala María José, es un fenómeno histórico, estructural, de Tucumán, la informalidad. Siempre estamos alrededor del 45%, más o menos ahí nos coloca por encima de NOA, por encima de la media país. Es un mal endémico en Tucumán el tema de la informalidad. ¿Y por qué? ¿A qué le atribuyen ustedes? Yo creo que una de las causas tiene que ver con la enorme carga impositiva que tiene nuestra provincia, que de alguna manera empuja, ¿no?, al sector privado a vivir en esta situación extrema, ¿no? Eso va acompañado, por supuesto, de una burocracia en exceso, es decir, de la presión que se pone y que desalienta justamente la formalidad. En Tucumán, en 10 años, si consideramos un rango entre 2018 y 1998, la presión tributaria efectiva aumentó un 153%. Es casi 6 veces lo que subió el promedio del país. Y esa es una situación que es insostenible, y ahí estamos hablando solamente de la presión impositiva a nivel de la provincia, donde sabemos que, por ejemplo, ingresos brutos es el impuesto más distorsivo y más complejo y más difícil de sacar, porque no hay incentivos políticos, porque representa el 80% de la recaudación provincial, ¿sí?, de los recursos provinciales. Yo le atribuiría una de las mayores causas a eso. ¿Usted qué dice? El tema de la informalidad y el desempleo, por ahí son dos caras de la misma moneda en Tucumán. Nosotros tenemos tasas de desempleo que lucen como mejores que las de la región, pero tenemos la informalidad que es peor que la de la región. O sea, como que ahí, si mejora el desempleo, la desocupación, empeora la informalidad. Es un problema que, de vuelta, yo lo que hago es medir, no logramos resolverlo estructuralmente. Hacemos una pausa, por favor, un minuto. Pausa en la pausa y ya volvemos.